Celebrando estamos durante estos días la Semana del Libro. El 23 de abril, como cada año, se conmemora esa efeméride y bueno, desde Radio Padul hemos pensado en echar mano a personas que son de Padul o que escriben de Padul y que tienen inquietudes literarias. Hoy tenemos con nosotros a Antonio José Medina Peregrina, que habitualmente escribe y ha venido haciéndolo, publicándolo en los últimos números del periódico El Valle de Lecrín. También escribe en un blog que se llama Padul Poco a Poco y es un gran lector. Antonio José, háblanos un poco de lo que puede representar para una persona como tú, amante de la literatura, pues la celebración de un día como el 23 de abril. ¿Para ti representa algo? ¿Llama la atención especialmente de los lectores, de los escritores, una efeméride como la del 23 de abril? Buenos días, Juan Carlos. La verdad es que celebrar cualquier acontecimiento, cualquier efeméride que se relacione con los libros, que tenga algo que ver con los libros, pues es una efeméride especial, muy especial, porque tener a mano siempre un buen libro, leer, es importante para todas las facetas nuestras de la vida, para todo lo que queramos, para crecer como personas, para adquirir esa cultura que necesitamos cada día, esos conocimientos que nos hacen ser cada día personas más importantes con nosotros mismos, con nuestro interior. Entonces, celebrar cualquier acontecimiento, cualquier fecha que se relacione con los libros y la cultura no deja de ser importante, es muy importante. Antonio José, háblame de la aventura de publicar en el periódico El Valle de Lecrín estas historias tan bonitas. Creo que fue algo motivado por la amistad que tienes con Isidoro, el colaborador de esta publicación. La verdad es que sí, Isidoro me propuso hace ya un tiempo, ya casi un par de años, el hecho de escribir artículos acerca de Padul, de las costumbres de Padul, de la historia de Padul, de las personas de Padul, de escribir en el periódico un artículo cada mes. Y fue una experiencia que a mí me ilusionó mucho. Y a raíz de aquello, pues se han ido publicando una serie de artículos, los cuales al principio yo los centré un poco, como los titulé, Padul hace 30.000 años, Mamús. Pues me imaginé, pues bueno, una serie de personas que pudieran vivir en un momento dado en las cercanías de Padul, porque hay que reconocer que el tema de la laguna, con la extensión que ocupaba en esos tiempos, pues hacía muy propicio el hecho de que aquí vivieran comunidades de personas a las cuales les era mucho más fácil alimentarse y la subsistencia por el hecho de tener animales y verde y frutos para poder subsistir. A continuación también se han publicado varias cosas, entre ellas pues una especie, un cuento en el cual yo imaginaba cómo podría ser la vida de la alquería de Padul, cuando Padul era territorio musulmán, dentro de lo que era el reino de Granada, ya centrado en torno al año 1250 o por ahí, ya cuando la dinastía nazarita ya gobernaba Granada. Entonces imaginaste un poco cómo era la vida en la alquería del Padul, con personas que vivían del cultivo de la miel, de la apicultura, de la seda, de la agricultura, incluso de la guerra, porque las personas de Padul tenían que marchar a servir, cuando el rey lo demandaba, tenían que marchar a servir en las correrías que solían hacer por territorios cristianos o para defender el territorio, que también lo era. Y últimamente, pues sobre personajes y lugares del pueblo. Empezó el mes pasado, este mes continúa con ello, y yo ahí pretendo ya buscar personas que sean significativas del pueblo en un determinado barrio. Al hilo de eso hablamos de esas personas y hablamos de lo que era el barrio, de lo que es, de las plazas, de las calles que lo rodean, de las costumbres y de todo lo que podían representar esas personas y esos contornos urbanos dentro de lo que es el Padul al completo.
Antonio José, pero todas estas historias, el cuento incluido, ¿qué tienen de verdad? ¿Qué tienen de cierto? ¿Qué tienen de la imaginación de su autor? Los paduleños y aficionados a la lectura que se acerquen a tus textos, ¿cómo tienen que entenderlos? ¿Cómo tienen que leerlos? Pensando en que son pasajes históricos, que tienen algo de cierto, algo de fantasía. La fantasía es total, pero la realidad también, porque yo creo que es muy fácil a veces imaginar, y muy difícil, ¿no? Pero es muy fácil, y cualquier persona que en un momento dado pudiera, situándonos en el contexto histórico del que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el cuento este de Masú, El ciego y las hojas de morera, pues hay que imaginar la alquería del Padul como una serie de casas que rodean, pues como hoy, alrededor de la iglesia, de lo que hoy es la iglesia, que antiguamente en esa época pues era la mezquita, y que viven alrededor de eso, con los medios que existían en esa época. Hay que olvidarse de todos los inventos, de todas las producciones industriales que hoy tenemos. Hay que situarse en esa época, con las costumbres de esa época, y a partir de ahí yo ya creo que entonces sí, el cuento se funde con la realidad. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil organizar una economía de subsistencia e imaginársela como sería. Subsistencia y vivir en comunidad también, porque representaba echar muchas veces manos de la propia comunidad para poder salir adelante. Entonces, yo a partir de ahí podemos decir que, lógicamente, pues imaginación, pero mucha realidad de lo que en un momento pudo ser esa vida, ¿no? Esa vida que pretendemos plasmar en el cuento. Muy bien, pues Antonio José, lo que nos estás contando tiene muy buena pinta, y los que amamos el Padul y queremos de alguna forma bañarnos en el pasado, no tenemos más que acercarnos a tus artículos, leerlos y releerlos para descubrir esas cosas apasionantes que nos presenta. Hay una manera de hacerlo, sobre todo para aquellos que a lo mejor se han perdido estos números del Valle de Lecrín. ¿Dónde están tus artículos? ¿Dónde están publicados? ¿Dónde se pueden leer? Bueno, los artículos tanto del cuento como otros muchos más se pueden ver tanto en la web del periódico El Valle de Lecrín, que entrando en periódico Valle de Lecrín, ahí a partir de ahí se puede entrar en la historia, digamos, en una especie como de bibliografía que tiene la web, y se puede acceder a todos los periódicos mensuales descargándoselos a través de la página. Es cuestión de ir viendo meses y leyendo el periódico. Independientemente de eso, hay muchos más artículos en el periódico que también, pues en un momento dado, puede merecer la pena leer. Por un lado el periódico, y por otro lado, como bien has dicho al principio, en el blog Padul Poco a Poco, que cuando entras, tecleando simplemente Padul Poco a Poco, ya aparece en la famosa Google, ya aparece, ahí se teclea, se señala y aparece la pantalla del blog, y en la pantalla del blog, en la parte izquierda, hay una cosa que es archivo del blog, y viene por meses. Bueno, pues es cuestión de ir pinchando meses, es muy fácil, es rápido, tanto para descargarlo como para que volver al mes anterior o volver a otro mes, e ir buscándolos ahí. Aparecen títulos y es cuestión, bueno, pues de ir señalando el título que queremos en un momento dado leer y tal. Las partes del cuento, como no es un capítulo continuado, son varios capítulos, pues va señalado cada capítulo 1, 2, 3, en fin. Y bueno, se hace fácil leer, y cada cual, yo digo siempre que ahí vas a encontrar algo, fotos y cosas que en un momento dado te pueden relajar a la hora de leer y tal. Pretendo que sea muy agradable y bueno, que la lectura sea amena y con placer pues al mayor número de personas posible. Bueno, yo creo, Antonio José, que no va a haber ningún problema. La gente está cada vez más acostumbrada a las nuevas tecnologías. La hemeroteca del Valle de Lecrín está también en Internet. Tu blog, Padul Poco a Poco. Y bueno, poco a poco, si me permite esa expresión, vamos a ir de alguna forma a través de Radio Padul también, homenajeando y celebrando el libro. Y qué mejor forma de hacerlo
que con escritores como tú, con gente del Padul, que quiere a su pueblo, y con historias y libros que de alguna forma hablan de él. Antonio José, este mini espacio dedicado al libro, en esta semana tan especial, lo vamos a terminar pidiéndote que nos leas un fragmento de ese bonito cuento. Pero antes de que lo leas, porque con él vamos a terminar, a mí me gustaría que, como gran lector que eres, recomendaras a nuestros oyentes alguna de esas lecturas interesantes que últimamente hayan caído en tus manos. Bueno, yo últimamente, más que nada, aunque no se refiere exactamente a Padul, pero sí lo incluye a Padul en ese libro, y al hilo sobre todo de que estamos celebrando en Granada este año el famoso milenio, que, bueno, para el que no lo sepa, en torno al 1013, pues es cuando se dice que la ciudad de Granada es cuando toma consistencia con lo que es hoy, a través de la dinastía zirí. Bueno, pues hay un libro que se llama El siglo XI en primera persona. Es un libro que relata una especie de memorias escritas de puño y letra del último de los reyes ziritas, que fue destronado cuando entraron los almorávides en la península. Es el rey Abdalá, son las memorias de este hombre, en las cuales relata toda la historia de la dinastía zirí. La dinastía zirí, que se aposenta sobre todo en el Albaicín, y a través de ellos pues nos da una visión de cómo era la Granada en esa época. Toda la historia que era tan convulsa, con cristianos, judíos, musulmanes, viviendo en Granada, cada uno con su barrio, cada uno con sus creencias, las vicisitudes que ocurren ahí. Es un libro relatado con una parafernalia y una idiosincrasia muy especial, como es la literatura árabe. Pero bueno, se puede leer con mucha atención y la verdad es que se puede hacer muy ameno. Es un libro que los legajos estos se encontraron cuando se hacían una obra en una mezquita en Marruecos, y al romper una pared, una doble pared, se encontraron con estos legajos, estos pergaminos. Muchos se destruyeron porque el tiempo no perdona, pero bueno, entre un escritor francés que se llamaba Lévi Provençal y don Emilio García Gómez, que era el director de la Escuela de Estudios Árabes y fundador de la Escuela de Estudios Árabes en la Cuesta del Chapí, en las casas del Chapí, pues tradujeron estos manuscritos y bueno, es un libro que yo creo muy agradable. A través de él sí nos podemos hacer una idea muy aproximada de lo que luego vamos a leer en el cuento, porque nos va a decir perfectamente cómo eran las costumbres y las formas de vida de la época. Pues efectivamente un libro muy recomendable para que los granadinos sepamos que vamos a celebrar en los próximos meses, ¿no? Tanto que se habla del famoso milenio. Muchísimas gracias por esta recomendación, Antonio José, y ahora sí vamos a terminar esta pequeña entrevista que una vez más te agradecemos para sumarse a nuestra particular celebración del Día del Libro con autores y obras que hablan de nuestro pueblo. Queremos pedirte que nos leas un fragmento de uno de tus artículos, en concreto de una parte de este bonito cuento. Adelante. El cuento es de Masud y el viejo que cogía hojas de morera, y esta es la parte cuarta. Vamos a leerla un poquito. Por fin han vuelto los hijos de la alquería que durante unos meses han servido al segundo de los reyes nazaritas de Granada. Esta vez lo han hecho todos, y la alegría inunda la aldea, llegando hasta donde los arrabales, Amín el pastor, el camino de Dilar, vive. En honor de su amigo, prepara el sacrificio de un cordero, según ordenan las escrituras. El padre de Rashid ha vuelto. De unos 30 años, Ixen es alto, bastante alto, pelo castaño y piel ya curtida en las batallas. Domina con destreza la espada y el manejo de la lanza, porque él es un caballero, y su conocimiento no le debe ser ajeno, ya que en muchas ocasiones ha formado parte de la primera línea de batalla. Alguna que otra cicatriz jalona su cuerpo, producto de las refriegas, pero hoy sonríe. Abraza a Rashid, su hijo, a su esposa, a su madre, a Masú, que lo palpa en el pelo, en los hombros, los brazos. Parece comprobar que vuelve completo,
Lo estrecha fuerte contra su pecho, intenta mirarlo entre su telilla blanca de los ojos. Amin llega con el cordero que rápidamente comienza a guisarse en la olla al fuego. Masud saluda a su amigo y con Isen, en un abrir y cerrar de ojos, la charla comienza. Son muchas las preguntas, las inquietudes, las andanzas, las pequeñas batallas, las intrigas cortesanas, las cosas de la Alhambra. Isen les cuenta su vida en la Alcazaba, las guardias por el Albaicín, las grandes obras del Palacio Real, que ha estado en Guadix, que ha recorrido el Cenete, que ya por allí los señores no están por la labor con el rey y que se había hecho necesario darles una lección para someterlos, que solo eran escaramuzas, pero que siempre tenía que ir con cuidado. Después del verano harán lo mismo, pero esta vez el destino será Málaga. Tal vez la cosa allí no sea tan fácil. Alrededor del fuego, Isen también pregunta. Quiere saber por su hijo, por la seda, por los cultivos, por el queso de Amin. Quiere informarse de todo, recuperar el tiempo de su ausencia, empaparse de prisa y olvidar los tiempos de guerra. Aunque él sea un caballero, un gran soldado del rey, es un hombre sencillo, es un hijo de la aldea. La fiesta dura todo el día, verdaderamente hay que celebrarlo. Mañana todos trabajarán en los campos, guardarán las armas y las ropas de Granada en los arcones de la cueva. Ayudará a su padre, hilará la seda, marchará de caza con su hijo por los montes del Manar, paseará por la laguna, comerá el queso de Amin, beberá el agua de la fuente, trabajará en los campos de sol a sol, dormirá cansado en un camastro y por unos meses volverá a ser el guía de la familia, el guardián de su casa,